Esta es una clasificación que nosotros le hemos dado de manera pues totalmente antropocentrista, en donde de acuerdo a cómo estos elementos que hay en la naturaleza y en las relaciones que se establecen dentro de la ecología de un ecosistema, pues un servicio ambiental queda definido como esa capacidad de proveer servicios que están satisfaciendo a la sociedad. Es decir, hablando desde cuestiones de materia prima, como puede ser la madera, hablando de cuestiones desde la alimentación, pero además también aquellas cosas que de alguna u otra manera, tanto directa como indirectamente, a nosotros nos beneficia en nuestra existencia todavía. Creo que alguien iba a entrar, listo. Entonces, de acuerdo a esta definición, han sido clasificados en 4 categorías, en donde hay autores que proponen que aquellos servicios que son de abastecimiento, de apoyo y culturales, en realidad están dependiendo por completo de los servicios ambientales que se clasifican como de regulación. Y hay otros autores que más bien proponen que abastecimiento, regulación y culturales están funcionando gracias a los de apoyo. A los de apoyo también los pueden encontrar clasificados como aquellos servicios ambientales de soporte. Independientemente de cuál se apoye el resto, ya sea que estén como sustentados o dependiendo tanto de los de regulación como de los de apoyo, el hecho es que se han clasificado en estos 4. Y a continuación están aquí esta tablita con los ejemplos de cómo hay o existen cada uno con respecto a esa clasificación. Entonces, tenemos en esta tabla, por un lado, su clasificación de acuerdo a la función que tienen dentro de los ecosistemas y aquí al tipo de servicio que es el que están proporcionando o que nosotros utilizamos producto de esa función que está teniendo estos procesos dentro de la función de los ecosistemas. Y entonces aquí tenemos estas clasificaciones que les decía, ¿no? Está los de regulación, de abastecimiento, el cultural y otra vez cultural, ¿no? En este caso, esta clasificación que es de Martín López y Montes, no están poniendo a aquellos de apoyo, porque justamente él propone que los de apoyo están teniendo, se derivan en realidad de los de regulación, abastecimiento y culturales. Sin embargo, pues vean cómo se repite aquí de acuerdo al tipo de servicio, el de regulación, el de abastecimiento también, cuando están clasificados por el tipo de función en los ecosistemas como de regulación, de sustrato, de producción y de información. Entonces, vamos a enfocarnos justamente en la clasificación de regulación. Aquellos que son de regulación, vean cómo son los del mantenimiento de un clima favorable, la regulación de la calidad del agua disponible para los humanos, la formación y mantenimiento de suelos fértiles, la polinización de plantas, la prevención de plagas, el control de especies exóticas, la prevención de desastres naturales, las especies animales y vegetales funcionales, y además aquí ponen también el área de cría de especies animales. Si se dan cuenta, todos estos ejemplos de tipo de ecoservicios que están clasificados como los de regulación, creo que alguien más iba a entrar. No. Este, son producto de las funciones que de manera natural están existiendo en un ecosistema, ¿no? O sea, el mantenimiento de un clima favorable se da gracias a el tipo de fauna que existe, una buena condición del suelo. La prevención de plagas también tiene que ver con que las relaciones de las redes tróficas que se establecen dentro de un ecosistema estén funcionando bien. El momento en el que algo se sale de control, donde muere un depredador eh, o donde muere el alimento de un depredador, pues es cuando empiezan a existir este tipo de plagas, ¿no?
Entonces, en realidad, todo, todos los que están clasificados como bienes ambientales de regulación, pues están ejemplificando esa dinámica y relación que existe entre los funcionamientos óptimos de un ecosistema. La polinización es algo bien interesante que esté aquí clasificado como de regulación. Qué difícil es que estarme pasando del PowerPoint para que ingresen. Maestra, ¿podría decirle algo rapidito? Claro, Lisette. Ah, no, no soy Lizeth. Lo que pasa es que soy Yasmín, pero lo que pasa es que mi celular se descargó, entonces le tuve que pedir prestada a mi hermana su teléfono. Nada más para aclarar. Ah, ok. Sí, qué bueno Soy que me dices Yasmín. también Ajá. para lo de la lista. Ajá, más que nada por eso, maestra. Pues que le digo que se me descargó mi celular y por eso tuve que ocupar este teléfono. Pero, pues sí estoy aquí en la clase. Ok, gracias. De nada, hasta luego. Bueno, ahora voy a estar aquí. Perdón, maestra, es No que te me preocupes. confundo, pues. Gracias. A ti. Eh, no sé si han escuchado esta teoría que ya surgió hace un tiempo, en donde han propuesto que si las abejas desaparecieran, en 4 años la humanidad se extinguiría. ¿Alguien lo había escuchado ya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinan al respecto? ¿Lo entienden? ¿Les parece que es algo exagerado? ¿No comprenden por qué esa hipótesis? ¿Qué piensan? Bueno, yo a un inicio no comprendía por qué era tan importante la abejita. Digo, pues yo veía que sí polinizaba y hacía sus funciones como la naturaleza, ¿no? Pero no tenía la noción o el alcance de qué sucedería si ella faltara, o sea, la afectación que tendría, era lo que desconocía. ¿Y ahora te queda claro por qué? Sí, porque es importante. Ella no solo poliniza, bueno, sí lo hace, pero si dejara de hacer esa función o dejara de existir este animalito, muchos alimentos y parte del ecosistema dejaría de existir como nosotros lo conocemos. Exactamente. En esa función que ella hace, que además lo hace sin que ella se dé cuenta, ¿no? Ella en realidad lo que está haciendo es buscar polen para la producción de miel. Y en ese viajecito de estar yendo de flor en flor, lo que está haciendo es fertilizar a las plantas. Y entonces, lo que se ha comprobado es que si no hicieran eso, no existiría gran cantidad de las plantas que ahora conocemos en el planeta Tierra. O sea, ha sido tan relevante la función de ella que por eso, si las abejas se extinguieran, pues eso dejaría de pasar. Por lo tanto, recordemos que somos consumidores secundarios, no somos autótrofos, dependemos de estar consumiendo a los organismos autótrofos y a especies secundarias o consumidores primarios, perdón. Por eso nos extinguiríamos. No solamente, aquí si se dan cuenta, dice la polinización de plantas. Las abejas son muy relevantes en la polinización, pero hay otros organismos que también llevan a cabo esa función, como lo son los murciélagos. Y también es muy interesante el lugar que ocupan dentro de estas redes tróficas y relaciones que existen entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. Entonces, la polinización por eso está entrando dentro de un servicio ambiental como de regulación, ¿no? Por esta relevancia que existe dentro de los ecosistemas que llevan a cabo los polinizadores, principalmente pues las abejas. En los de abastecimiento tenemos, pues como su nombre lo indica, aquellos que son alimento, recursos forestales, especies cinegéticas. Esto de especies cinegéticas hace referencia a especies que son muy relevantes, pero para la humanidad, ¿no? Muy, muy importantes. Mm, Justamente aquellas que podemos estar criando para llevar a cabo procesos de ganadería, acuicultura, agricultura, las especies de estas plantas que podemos cosechar, cultivar para llevar a cabo, pues, propiamente actividades económicas.
Y en producción nuevamente tenemos esta clasificación de abastecimiento que se repite la parte de la alimentación. Está aquí también además la regulación de la cantidad de agua disponible, los recursos forestales maderables y no moderables, las plantas medicinales, o sea, esta relevancia de cómo muchas de las plantas han sido utilizadas tanto para la creación de medicamentos que entran dentro de la medicina alópata, pero también para la creación de medicina alternativa, el papel que tienen, el poder tomar tés, esos tipos de remedios que existen, que son reales, pues es dentro de un servicio ambiental clasificado como de abastecimiento. Y pues finalmente también material para la construcción, minerales y energía y combustibles. Y finalmente tenemos la parte de lo que es cultural de los servicios ambientales, que están clasificados como culturales. Aquí tenemos esta parte de las especies carismáticas y o amenazadas. Y dentro de la función que se clasifica este autor, bueno, estos autores como de información, está todo lo que tiene que ver con la recreación, con el relajamiento, el ecoturismo, con los valores estéticos y paisajísticos, el patrimonio cultural, el conocimiento local, los valores espirituales, la educación y la investigación. Es un poco pensar justamente en cómo es que también el espacio que nosotros ocupamos y esa territorialidad nos va proporcionando a nosotros de identidad, y bajo esa identidad pues empezamos a tener la creación de situaciones que son culturales y que incluso llegan a situaciones pues de valores espirituales. Si recordamos justamente un poco de los mexicas, pues nos daremos cuenta cómo ellos apreciaban a ciertas especies, ¿no? Como el jaguar tenía un valor muy importante para ellos, en una cuestión incluso hasta religiosa o espiritual. em, Quetzalcóatl, ni qué decir cómo lo representan con una cuestión pues muy animalesca, ¿no? Es una deidad que está representada como una serpiente emplumada, o sea, este tipo de situaciones de cómo la naturaleza nos ha otorgado identidad cultural. Y finalmente también cómo parte de esto se ha vuelto en situaciones de valores estéticos. Si pensamos también en toda la expresión artística y pensamos en alguna pintura que nos guste, o igual no nos guste tanto, pero nos daremos cuenta que a lo largo de la historia del arte, muchísimos pintores han representado paisajes que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Es, pensamos en pinturas de Van Gogh, La noche estrellada simplemente, ¿no? Como hace referencia a esta apreciación que se tiene del cielo por las estrellas, los astros, etcétera, etcétera. Entonces, es muy relevante también este tipo de servicio cultural, no solamente por esas expresiones que hemos podido tener, sino también por la parte de identidad y cómo conforma también la culturalidad de organizaciones sociales. ¿Ha quedado claro las clasificaciones de los servicios ambientales? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿No? No, maestra. Ok. Entonces, voy a pasar a la parte del escenario sociocultural. Recuerden que seguimos en la unidad 2 con la parte de las definiciones y criterios de la sustentabilidad. Y con la presentación que acabo de cerrar, pues hemos concluido la parte del escenario ambiental o natural, el cual pues se constituyó por sus exposiciones para hablar de los ciclos biogeoquímicos. Ahorita hablamos, bueno, la semana pasada hablamos de la biodiversidad y hemos concluido con esta parte de los servicios ambientales. Entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre el escenario sociocultural para finalmente terminar con el escenario económico, espero la próxima semana. Y recuerden que al término pues de estas definiciones y criterios y de haber ya tocado las tres esferas del desarrollo sustentable,
pues habrá su primer examen, ¿ok? Que va a abarcar pues los temas de la unidad 1 y la unidad 2, que es esta. Entonces, pues para empezar a hablar de esta esfera y de este ámbito, tenemos que definir estos dos conceptos que lo están conformando, ¿no? Uno es la sociedad y otro es la cultura. A la sociedad, de manera general, nosotros podríamos definirla como un conjunto de personas que, que interactúan entre sí en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales tendentes a alcanzar ciertos objetivos y se rigen según determinadas normas y reglas jurídicas. En ese sentido, pues podemos definir también de una manera más específica como cualquier institución o grupo creado dentro de una sociedad que trabaja o socializa con un fin común. Esto es lo que se estaría nombrando o conoceríamos como sociedad. Y pues les pongo estas imágenes para ejemplificarles que hablar de una sociedad o de una organización social, de un conjunto de personas que están interactuando entre sí, pues de lo más conocido que tenemos y el que nosotros formamos parte de, es la familia, ¿no? La familia ya es un tipo de organización social, es la base fundamental de la sociedad y a lo largo de la historia pues han existido diversas formas de organización familiar como lo es el matriarcado, el patriarcado, la familia contemporánea, con sus diversas modalidades, ¿no? Puede ser una familia mononuclear, eh, integrada por dos padres e hijos, la monoparental, que es integrada solamente por uno de los padres, extendida, que tiene que ver también con estar viviendo con abuelos, tíos, primos, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de conformar la familia, ¿no? No es una única manera. eh, Sin embargo, pues son agrupamientos distintos. Aquí quiero aclarar que si bien existen matriarcados, cuando empleamos ese término, es mal empleado si nos estamos refiriendo a que en alguna familia quien ha llevado como el liderazgo sea la mamá o la abuela. En realidad, para hablar estrictamente de un matriarcado, no solamente significa que se esté dando dentro de una familia, sino que un matriarcado implica más allá de la familia, es decir, está abarcando toda la sociedad, incluso en aquellas de las que forma parte de la familia. Ejemplos de matriarcado, la verdad es que yo solamente conozco de uno, pero tampoco he profundizado tanto en el tema. Es una sociedad que está en Brasil, me parece que es una isla de Brasil, en donde justamente está constituida por puras mujeres. Su constitución política, además, las líderes son las mujeres y en su cuestión religiosa también tienen diosas. Y lo que yo sabía es que ellas solamente permiten la entrada de los hombres para procrearse y una vez que ellas han quedado embarazadas, pues sacan a los hombres de la isla y si sus hijos llegan a ser varones, desde luego que los crían, pero cuando entran como en la etapa de la adolescencia, los sacan de la isla, los regresan como con sus papás, para que siga siendo toda una sociedad de mujeres, para mujeres y entre mujeres. Eso es propiamente un matriarcado. Hablar de una estructura que no solamente en la familia la lidera la mujer, sino que además tiene también una constitución política por mujeres y una constitución religiosa y de deidades que las figuras están representadas por mujeres. Si hablamos solamente de que mi abuelita es la que mandaba, mi abuelita es la que hacía esto, hay el término adecuado, es decir, matrilinaje, que desde luego que los hay y son muy característicos pues, en muchas de las familias mexicanas, yo creo, ¿no? El, por ejemplo, en el caso de mi abuela materna, era un matrilinaje que además venía desde su propia madre y cuentan que desde la abuela de mi abuela, ¿no? Entonces, que ellas eran como las que tenían el liderazgo, las que tenían las tierras, las dueñas de el ganado, etcétera, etcétera. Eso es un matrilinaje, pero no es propiamente un
matriarcado porque seguimos regidas en realidad por un sistema que es patriarcal. ¿Por qué es patriarcal? Porque tenemos identidades religiosas en donde está representada por un hombre, como en el judeocristianismo, catolicismo, y porque nuestra organización política está representada por hombres. O sea, esto que se está impulsando, que lleva un ratito tratando de lograr la paridad de género, pues tampoco se ha conseguido aún por completo, ¿no? Estamos en vías de, pero aún no se ha conseguido del todo. Entonces, ¿tienen alguna duda o comentario respecto a esta información que acabo de decirles? Creo que No, es algo muy interesante. déjenme ver, sí, listo. Entonces, pues la familia es la primera organización social que nosotros conocemos, formamos parte de ella, ya sea que seamos hijos, que seamos primos, padres, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, pues todos formamos parte de este tipo de organización social que es la familia. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Es que escuché ahí como el sonidito de eso. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad han existido cambios en las sociedades. En este esquema, justo lo que les represento es este tipo de sociedad en la comunidad primitiva que surge pues con la aparición del hombre en la tierra y dentro de su desarrollo ha comprendido diferentes formas de organización social. Se supone que lo que más o menos se sabe por los vestigios fósiles, por los estudios antropológicos, pues todos los instrumentos que se han colectado, etcétera, etcétera, es que si bien sí existía la familia, esta no era cerrada, ¿no? En realidad vivían como en comunidad y había una índole, pues dependiendo de si esta comunidad era nómada o sedentaria, en donde las mujeres se apoyaban para la crianza de los hijos. Hay teorías donde los hombres participaban y hay artículos interesantes en el que es un poco mentira que solo los hombres salieran a cazar mientras las mujeres se quedaban como a dedicarse a la crianza y a hacer y a preparar los alimentos. En realidad han descubierto eh, registros fósiles de que corresponden a mujeres en donde estaban utilizando también armas de cacería. Entonces supone que no había propiamente un rol de género, como de repente son las versiones que llegamos a escuchar, o por lo menos eso a mí me pasó durante mi formación de educación básica, sino que más bien las evidencias arrojan a que se trabajaba en un sentido de comunidad y que tanto hombres y mujeres se desempeñaban en el cuidado de las crías que tenían, como hombres y mujeres también salían a cazar para estar dando el aporte del alimento. Han existido también sociedades esclavistas en donde es un sistema de explotación del hombre por el hombre. Y en estas sociedades esclavistas, pues las más representativas que tenemos a lo largo del tiempo ha sido pues la cultura egipcia, tal como podemos verlo aquí, la cultura mesopotámica, la cultura china, la cultura hindú, los griegos, los romanos, incluso también los hebreos, ¿no? Se constituyeron en un tipo de sociedad esclavista. Y en la Edad Media lo que fue predominando, pues, es esta sociedad feudalista. Es un periodo en el que además se fueron desarrollando grandes extensiones de tierra. Aquí, pues, la agricultura estaba con todo. Em, y aquí esta sociedad feudalista, con ese gran desarrollo de las extensiones de tierra, lo que pasaba es que estas tierras eran rentadas a los siervos de un señor feudal, ¿no? Y se empezaba a dar también aquí como este intercambio mercantilista, pero sin embargo seguía existiendo una especie de producción de autoconsumo, eh, aunque las clases sociales pues se estaban estratificando de forma piramidal y en esta parte de la pirámide pues tenía un gran poder
tuvo un gran poder durante esta época, la Iglesia. Y pues aquí, en sociedades más contemporáneas, aunque estas son como unas caricaturas, lo que quiero representarles también es la sociedad capitalista y la sociedad socialista. En la capitalista, pues tiene su origen con este periodo mercantil, que prácticamente está regido por la oferta y la demanda del mercado. Su importancia radica en este intercambio de mercancía y en la acumulación de riquezas. Se caracteriza principalmente porque si bien defiende la libre competencia y que en teoría provee a las sociedades de independencia económica y tecnológica, lo cierto es que en realidad hay una dependencia tanto económica como tecnología de cada nación con otras naciones. Ejemplo de esto, pues, es hablar un poco de la gasolina, que ahorita son los planes que está teniendo el actual presidente, ¿no? Más bien de empezar a generar una independencia en donde México, como solía hacerlo con Pemex, pueda tener a cabo la explotación de sus propios combustibles y aquí mismo se dé el procesamiento de ese combustible, no tenga que enviarse a Estados Unidos no regrese con un costo más caro. Pero en realidad es que el capitalismo, pues, en esta situación donde también se lleva a cabo la acumulación de riquezas, pues aquí es lo que se está representando, ¿no? Como la clase trabajadora en realidad está siendo la base de esta pirámide en donde están, pues, gobernantes, burócratas, políticos, pues prácticamente establecen una relación de abuso hacia las condiciones de la clase obrera o trabajadora de manera muy injusta, ¿no? En el capitalismo pareciera que las cosas funcionan solamente con quien tiene dinero, ¿no? Y quien tiene dinero a la vez tiene más poder, y sin que muchas veces estas personas que tienen dinero hagan realmente algo, solamente explotar a personas que justamente les dan su dinero. Y en la clase socialista o la sociedad socialista, en realidad es una forma de organización que se caracteriza porque los medios de producción son propiedad colectiva y en teoría, pues el gobierno tiene que estar consultando a los ciudadanos para llevar a cabo política y brindándole por completo siempre seguridad social, ¿no? Por eso aquí, en realidad, la caricatura lo que está representando es, pues, a la clase trabajadora, que es la que tiene el poder de estar decidiendo ante lo que está ocurriendo en su país y siempre con garantías hacia ellos, puesto que ellos son los que están, pues, moviendo el dinero, ¿no? Con su esfuerzo, su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto para mostrarles los tipos de organización social que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y cómo actualmente, pues, podríamos decir que principalmente, sobre todo en Occidente, el tipo de sociedad que permea es la capitalista. Desde luego que se han dado movimientos sociales importantes, se han dado brotes de distintas maneras de organizarse también, que lamentablemente no han permeado, que tienen propuestas muy interesantes, muy padres, pero no han podido permear tanto como lo ha logrado hacer la capitalista. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, no Ok. más. Entonces, pues ahorita ya definimos esta parte de la sociedad y ahora es definir la parte de la cultura. La cultura considera ese conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o a un grupo social. En la cultura está englobado además lo que tiene que ver con las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, las tradiciones, las creencias, los sistemas de valores. Y en esta creación de tradiciones, creencias, pues dentro de la cultura también tenemos
o se ha desarrollado esta capacidad en la humanidad de poder reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Es parte de la cultura y de cómo nos representamos, pues, ante la vida, ante la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esto en realidad creo que también es parte de lo que nos hace específicamente ser seres humanos con racionalidad, con crítica, y que la idea es todo el tiempo estar mejorando para adquirir pues valores éticos, independientemente de las creencias de cada quien, las tradiciones, etcétera, etcétera, es ser comprometidos desde una perspectiva ética. Entonces, a través de la cultura, la humanidad se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto, pone en cuestionamiento sus propias realizaciones, buscamos incansablemente nuevas significaciones y la creación de obras que puedan llevar pues a trascendencia. En ese sentido, la cultura es parte de un tejido social que abarca diferentes formas y expresiones de grupos sociales determinados em, que van haciéndonos distintos unos de otros justamente por esos usos y costumbres. Ahorita, por ejemplo, estamos muy cercanos a celebrar una fecha que es característicamente de los mexicanos, que eso nos dota de identidad, que además es reconocida en otras partes del mundo, como lo es pues la celebración del Día de Muertos, y que es una celebración bien interesante porque si bien tuvo sus modificaciones con la presencia de los españoles en la colonización, la verdad es que es una adoración que se mantiene desde los antiguos mexicanos, ¿no? Ya tenían una adoración a una deidad específicamente de la muerte, pues todo esto que sabemos del el papel que tenían los xoloscuincles, esta creencia de que ellos son los que al morir te cruzaban un río, o sea, son como cosas que están bien padres, que si bien ha tenido su modificación, se sigue manteniendo. Y en este mantenimiento y modificación que tuvo, pues se dio esta parte de las calaveritas. Y la verdad es que yo he leído y también sé de bastantes opiniones de personas extranjeras que les llama mucho la atención cómo podemos tener esta sorna, esta mofa hacia la muerte. De repente, que es algo que es muy serio, que es lamentable, no deja de serlo. A ellos les parece muy curioso cómo podemos estar concibiendo la muerte con esa alegría y con esa burla, ¿no? De poner una calaverita y en esa calaverita poner nuestro nombre. Son cosas que dicen, a mí me ha tocado escucharles que me preguntan, ¿cómo pueden estar haciendo eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se representan ya su calavera con su nombre? Pero además de una manera dulce, porque pues son justamente de azúcar, o sea, les llama mucho la atención. Y bueno, tanto ha llamado la atención que vemos esta película de Coco y cómo se ha globalizado y cómo este debate que se empezó a dar, ¿no? De cómo Disney tuvo que pagar o Pixar, no recuerdo quién fue los que produjeron la película, se dio todo este problemilla, ¿no? De estar como lucrando con una tradición que es considerada patrimonio cultural. Eh, sí recuerdo que ahí hubo un problemita entre cómo se estaba explotando un poco eso en el cine sin que se respetase esta parte de ser patrimonio cultural, porque cuando una tradición se vuelve patrimonio cultural, justamente es como el estar en esa categoría la pone como intocable, ¿no? Y no se puede ni vender ni modificar, o sea, es algo que tiene que permanecer, es por su conservación, por eso tienen esa etiqueta, y entonces sí hubo por ahí unos conflictos que ya no recuerdo en qué culminó ni cómo se desarrolló y en qué terminó. Pero bueno, entonces la cultura también se ha clasificado en varios tipos con estas
esquemas justamente quiero representarles cuáles han sido sus clasificaciones. Está la cultura tópica, que es aquella que engloba un listado de categorías, como su nombre lo indica, o tópicos, como son pues la religión, la sociedad, la alimentación, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la India. La India no come carne, por ejemplo, es una cultura en donde incluso más bien las vacas son sagradas, son consideradas sagradas, tienen entonces un tipo de alimentación que no está basado en el consumo de vacas. Su religión pues es politeísta, es decir, eh, creen en varios dioses, no solamente en uno, eh, y la sociedad se estructura muy distinto a muchas sociedades occidentales, ¿no? Eso sería hablar como de una cultura tópica, donde en todo un conjunto de personas em, comparten eso. Aquí nosotros, por ejemplo, habremos quienes, dependiendo de nuestra religión, pues respetamos la Semana Santa o no la respetamos. Hay una diversidad también en alimentación, no tenemos esta cuestión de considerar las vacas sagradas y por lo tanto no consumirlas como alimento. Eso también forma parte de hablar de una cultura tópica. Está esta clasificación de cultura histórica que se entiende como una herencia social y que está haciendo referencia a la relación de una sociedad, em, cómo ha establecido su relación con su pasado. Y ejemplo de esto es lo que les estaba contando del Día de Muertos, ¿no? O sea, es algo que estaba presente desde los mexicas, los aztecas, que tuvo sus modificaciones con esta intervención eh, de la llegada de los españoles, pero sin embargo se ha mantenido, ¿no? Y nosotros actualmente, esta sociedad actual de mexicanos, que es muy diversa, tenemos entonces también esta cultura histórica, conseguir manteniendo y llevando a cabo las celebraciones del Día de Muertos. Eso estaría entrando dentro de una cultura histórica. Tenemos una cultura mental, es otra clasificación, que esta prácticamente es como la consecuencia individual de la convivencia en sociedad, en el sentido de que la cultura es entendida como todos aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o a un conjunto de individuos del resto. Por ejemplo, nosotros sí somos mexicanos, sí celebramos el Día de Muertos, pero quizá habrá quienes en su familia son vegetarianos, ¿no? Por ejemplo. Y eso ya es un tipo también de uso, costumbre, que nos hace diferentes dentro de esta sociedad. Habrá quienes tengan otro tipo de religión, habrá quienes más bien no sean característicamente católicos, sino en su familia se fue inculcando más bien el budismo, qué sé yo. Entonces, eso sería como un tipo de cultura mental, ¿no? En cómo em, en pequeños grupos o individuos que sí siguen formando parte de una sociedad tanto histórica como tópica, pero además existe una cultura mental o estas tradiciones de familias y familias de médicos, ¿no? Así de, y tienes que ser médico porque tu abuelo fue médico, porque yo soy médico, o tienes que ser abogado porque tu abuelo es abogado, yo soy abogado, tú tienes que ser abogado. Eso ya va siendo como un tipo de cultura mental, ¿no? De cómo se van haciendo distinciones. Por ejemplo, no sé si ahorita ustedes con esta celebración tengan la costumbre de poner ofrenda. Yo, por ejemplo, eran mis abuelos los que tenían la costumbre de poner ofrenda, pero cuando mis abuelos mueren, en casa de mis papás no se prevaleció eso, no se mantuvo lo de poner la ofrenda, en realidad. Y yo sí veo que hay familias donde esa costumbre está muy bonita y que van en conjunto a Jamaica a comprar las flores, todo lo que tiene que llevar los elementos de una ofrenda y la ponen juntos y se vuelve parte de, pues, de sus costumbres que siguen manteniendo y que seguramente estarán pasando, ¿no? De generación en generación. Em, ¿A ustedes
¿Ustedes en su familia ponen ofrenda? Pues yo sí pongo ofrenda, también mostrándole o enseñándole a mis hijos, pero yo en lo personal no me gusta esta época. O sea, yo soy fanática, no sé, del chocolate, pero en exclusivo este mes y estas fechas no como nada de chocolate, me da náuseas y siempre estoy percibiendo ese aroma de la flor de cempasúchil y el copán, creo que sí Ujú. se llama así. Me trae recuerdos muy desagradables y a la muerte, entonces no me agrada, pero sí pongo ofrenda. Ok. ¿Y desde tu familia la ponían tus papás también o es algo que empezaste a hacer tú justo por tus hijos? Yo lo comencé a hacer justo para que mis hijos pues vieran sobre sus culturas, no todo lo que fuera es que Halloween, porque llegamos a vivir un tiempo allá en Yucatán y allá en Yucatán son muy agringados, agarran más las raíces gringas que luego las mexicanas. Entonces allá celebran más el Halloween. Y pues dije, no, pues es muy bonito aquí lo mexicano. Y lo empecé a poner y cada año les digo a mis hijos que ellos me ayuden a poner la ofrenda. Por ejemplo, ponen de Jim Morrison, dejo que lo pongan como parte de la ofrenda, que les gusta la música. Pero no me gusta a mí esta época por esos aromas. Qué curioso, a mí me gusta mucho el aroma del copal. Sí, yo No, también. no, a mí me da recuerdos muy desagradables de niña. No, 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 no Ya. me gusta. Sí, debe de ser por eso más bien. Pero a mí sí, Sí, el copal es un aroma que se me hace bien bonito. Sí, yo coincido también con usted. Ay, y pues yo ahora sí que todo lo contrario de lo que está diciendo Marce. Digo, en estas fechas, me gusta mucho el aroma de cempasúchil, del copal, de todo eso. Por ejemplo, yo soy de un pueblo que se llama Tasco y ahí tienen de tradición, poner una catrina de cempasúchil y Mm. todo dentro huele bien bonito a eso. Y en Semana Santa el copal, pues es parte también de las procesiones y pues me trae como esos recuerdos, ¿no? Como que uno los va como ligando o así. Pero pues cada quien, ¿no? También pues Marce puede decir eso y pues dices, no, también tiene sus razones, ¿no? Digo, pues Sí, claro, porque, o sea, pensar en la pérdida de seres queridos, pues es un hecho que es un suceso triste, ¿no? Pero es bien curioso cómo culturalmente en México la celebramos con bastante alegría. Y sí, ya les decía, o sea, los amigos se quedan así como de, no manchen, y entonces también van a los cementerios y se quedan ahí en la tumba y ahí llevan mariachis y se ponen a beber, ¿por qué hacen eso? No sé qué, ¿no? Y es así como de, no, es bien bonito, o sea, es una manera de seguir en contacto con las personas que apreciaste, que ya no están contigo, pero que sigues apreciando, pero así como que no lo podían entender. Yo creo que quizá te pasa un poquito eso, ¿no, Marce? Que permea más las cosas como tristes de lo que representa la muerte en lugar de estos festejos que tenemos aquí en México. sí, bueno, no tanto tristes, sino que me pasaban sucesos siempre en estas fechas cuando yo estaba niña. Ya. Yo llegaba a escuchar bueno, lo vi al famoso el charro negro, y me pasaron muchísimas cosas, pero cada vez que me pasaba, percibía ese aroma, el aroma de la flor Wow. de cempasúchil o el copal. Y entonces, conforme fui creciendo, tuve un desagrado muy fuerte por eso. Y el chocolate, como les comentaba, a mí me encanta. O sea, siempre en mi casa, cuando vengan, son bienvenidos. Quien guste, les voy a ofrecer un chocolate. Pero justo en esta fecha, no como ni un chocolate porque me da asco. Claro, lo asocias. Sí, no, 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 no me pasa el chocolate. Qué curioso. Pero bueno, voy a continuar. Y finalmente, pues hablar de la cultura que es estructural simbólica, que ésta se conforma a partir de una significación arbitraria que es otorgada, comunicada y compartida por los miembros, pues, de un grupo social. Y esta cultural estructural simbólica
a su vez se ha clasificado de acuerdo con su grado de desarrollo. De tal manera que de acuerdo con su grado de desarrollo podemos hablar de una cultura primitiva, de una cultura civilizada, de una cultura analfabeta y de una cultura alfabeta. Entonces, la primitiva se caracteriza por la carencia de innovación técnica, como puede ser la escritura o el desarrollo de algún tipo de economía. En la cultura primitiva, por sus mismas características, no tiende a formar como algún proceso que los dirija al desarrollo. Y pensar de una cultura estructural simbólica, pues justamente el ejemplo sería estas sociedades de aborígenes, ¿no? En donde aquellos aborígenes que viven en Australia, en ciertas regiones de Brasil, las clasifican como culturas primitivas porque pues tienen esta carencia de innovación técnica, no están como encaminados al desarrollo del común denominador en el mundo, que son pues, sociedades más modernas. La civilizada es aquella en la que por medio de la creación de elementos ha logrado desarrollo e innovación. Y en ese sentido, pues yo creo que eso alcanzó muchísimo con la cuestión de la revolución industrial, que hubo pues estas innovaciones que nos encaminaron al desarrollo, pero ahora sí que a costa de qué, ¿no? De que ahorita estamos pasando una crisis climática estresante bastante. Y bueno, la analfabeta, como su nombre lo indica, es este tipo de cultura que carece de algún modo de escritura y se comunica únicamente por medio de un lenguaje oral, mientras que la alfabeta se define ya por la implementación del lenguaje tanto escrito como oral por parte de los humanos que están integrando a esta sociedad y que en la actualidad tiene que ver con el manejo incluso de los medios de comunicación masiva, como lo está haciendo el Internet y las redes sociales, ¿no? Em, entonces, esta clasificación, la verdad es que el desarrollo de la escritura es algo muy interesante. Estos temas antropológicos a mí se me hacen como muy, muy interesantes de cómo con el surgimiento de la escritura también se empieza a dar una expansión de desarrollo en las sociedades. Hay quienes dicen que la primera escritura que existió, porque antes, o sea, en las comunidades primitivas, lo que se ha encontrado, pues, son estas pinturas rupestres, ¿no? O sea, había como una representación de lo que sí ocurría, un lenguaje como con dibujitos, con pinturas, pero todavía no había un desarrollo de la escritura. Y se supone que lo más antiguo que han encontrado de algo escrito, que además fue en una piedra, todavía no estaba el desarrollo del papel, fue un número. Y al parecer, con la agricultura y el intercambio mercantil que empezaba a darse, pues fue como muy importante empezar a hacer las cuentas. Y esta teoría se supone que es el primer lenguaje que existió, fue numérico, justamente para hacer las cuentas. Y si pensamos un poquito, o sea, esto ya como más ha llegado a la civilización, pero si pensamos en las culturas antiguas, pues es bien interesante cómo los mayas desarrollaron justamente pues un alfabeto, es que no sería alfabeto, pero una comunicación por números, ¿no? La concepción del cero, por ejemplo, es algo que amigos matemáticos que tengo es así como de, no, estaban en otro nivel, o sea, ¿cómo pudieron concebir un cero? O sea, un cero es nada y ¿cómo podían concebir la nada? Pero a su vez, o sea, esa teoría de conjuntos y de números, ellos así se apasionan hablando del descubrimiento del cero, ¿no? Y que haya que exista un cero. Y al parecer también los egipcios creo que también ya habían pensado en un cero y creo que también lo tienen representado. Pero bueno, es bien interesante ver cómo con un lenguaje escrito eh, se da como una expansión también de las civilizaciones. Y entonces, en ese sentido, pues existe la diversidad sociocultural. Es importante que recordemos que la revolución industrial, por eso pongo aquí este esquema, inició un proceso de formación sociocultural de toda la orbe, ¿no? Que fue como
marcando las pautas de cómo ser una sociedad en ciudad. Esta etapa de producción en serie que ocurrió, que hizo que el hombre empezara a producir más, pero no solamente más de productos, sino también más de conocimiento, y hubo una explotación de ese conocimiento en la colectividad. Entonces, surgieron muchos beneficios muy significativos, ¿no? Muchos estados y organizaciones se considera que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, por lo que tienen políticas o actitudes favorables respecto a la cultura, esto que les decía, por ejemplo, el Día de Muertos. Y entonces vamos a entender a la diversidad social como la expresión primaria de una diversidad cultural, en tanto que las diversidades culturales se refieren también al grado de variación cultural que puede existir. Eh, de tal manera que hablar de un cambio cultural es hablar de ese cambio que se da en los valores y las creencias de una cultura, que tiene duración, que esta puede ser irreversible incluso, y que impacta sobre esta cultura a lo largo de muchos años. Y ese cambio puede ocurrir tanto de manera gradual o rápidamente, dependiendo de la fuente de cambio. Traigo nuevamente el ejemplo de los españoles, ¿no? O sea, los españoles llegaron aquí a imponer sus creencias, sus valores, su religión. O sea, los antiguos mexicanos eran politeístas, no tenían la adoración a un solo Dios. Y aquí, con la implementación del catolicismo, tuvieron que ir haciendo así, pues a veces de manera no muy amable, ¿no? O sea, a mí de repente esas expresiones así de los españoles nos trajeron la civilización, pues no, o sea, los mexicas ya eran una cultura civilizada, no eran propiamente una cultura primitiva, ya era una cultura civilizada, con sus usos, con sus costumbres, con sus propios valores. Y pues este cambio que hicieron fue muy duro, muy radical, y se perdieron muchísimas creencias, ¿no? En ese sentido hubo como una pérdida cultural, que sin embargo nosotros actualmente podemos identificar grupos, aún existen, con estas identidades más apegadas a como lo era antes, que a la parte que se creó con esta relación o con el mestizaje, ¿no? Propiamente. Entonces, el cambio cultural, si bien es un fenómeno interesante, lo lamentable es cuando se da esta pérdida también, ¿no? Es muy raro que se dé la pérdida por completo, y por eso hay como muchos proyectos de el mantenimiento y conservación o prevalencia del náhuatl, de estar cuidando también el entorno de ese grupo de personas que siguen teniendo una relación distinta, que no es igual a la de los mestizos, porque eso es también parte de la diversidad y riqueza cultural de un territorio, ¿no? Que no es una manera única. Simplemente nosotros podemos ver como las diferencias que también existen entre estados, en cuanto a alimentación, por ejemplo, en cuanto a nombrar. El otro día veía un TikTok de cómo, no sé si lo llegaron a ver, pero de cómo se estaban burlando de la manera en cómo llaman los esquites en diferentes estados, ¿no? Que basolote, que chasca, no sé qué. Entonces, eso es parte también de la cultura, el tener un nombre distinto para un objeto o para un platillo. Los tamales, por ejemplo, en febrero también, esa expresión gastronómica de cada estado forma parte también de una diversidad cultural, pese a que todos somos mexicanos. En cada uno de los estados hay como esas gamas y matices muy, muy bonitos e interesantes de la diversidad cultural. Y entonces voy a terminar ya hablándoles de la pluralidad cultural, que es algo que surge para luchar justamente contra la pérdida de la cultura, y la propuesta se centra en fomentar la diversidad cultural en lugar de tener una creación de una cultura global. Y en ese sentido, los idiomas, por ejemplo, esta globalización de que el inglés
es el idioma que más se habla, pero es el idioma que más se habla por la necesidad de las cuestiones económicas, del mercantilismo. Se ha dado justamente por eso, pero no es bueno, ¿no? Que el inglés esté siendo la lengua que más se habla, eh, producto de eso, sino que con la pluralidad cultural, justamente lo que se promueve es que no haya pérdida de lenguas maternas, de dialectos. Em, Hace un par de años fui a la presentación de un cortometraje de una señora que creo que era sueca, y entonces su tesis iba en cómo, estaba un poco loco porque ella ponía un video en donde se iba escuchando fonéticamente distintos dialectos a lo largo de todo el mundo. Y entonces ella estaba muy preocupada porque decía, se dice que diariamente muere un dialecto, ¿no? Al día se da como la pérdida de un dialecto y ya solamente quedaba en el mundo como una única persona que hablaba ese dialecto y al morirse esa persona, pues se pierde esa lengua, ese dialecto, esa comunicación, que es bien interesante por esto que les digo, o sea, el nombrar las cosas y cómo las nombramos nos provee de una manera de identidad por cómo concebimos nosotros ese objeto, ese paisaje, esa realidad finalmente en la que vivimos y estamos inmersos. Entonces, pues con la globalización del inglés, que tiene que ver con los negocios, el mercantilismo, etcétera, etcétera, pues la pluralidad cultural no está muy contenta con respecto a eso y de que ahora también con el Internet, pues que hay un gran intercambio, ¿no? O sea, nosotros ahorita si queremos podemos tener contacto con alguien de Australia simplemente abriendo una aplicación o mediante Facebook, qué sé yo, o sea, podemos estar teniendo de manera muy práctica el conocer otro tipo de culturas, ¿no? Sin tener que ir ya a un país. Antes del Internet, pues era muy raro que otras personas pudieran llegar a otros lugares con la creación del automóvil, con la creación de carreteras, entonces pues empieza a dar estos intercambios y pues luego ya está globalización, etcétera, etcétera. Pero ahorita en un abrir y cerrar de ojos nosotros podemos saber sobre algo de alguien gracias al Internet y de manera muy mediática y fácil. Em, entonces, pues también eso actualmente nos está cambiando y seguramente va a estar configurando la cultura de una manera bien, bien curiosa, ¿no? O sea, yo últimamente sí recuerdo que cuando iba en la prepa, pues había amigos que les gustaba los animes y las caricaturas japonesas y eso, pero últimamente veo a muchas personas muy involucradas con la cultura coreana, por ejemplo, ¿no? Y musicalmente personas así sobre todo adolescentes, muy, muy, muy prendidos con el K-pop, ¿no? Que le llaman así. Ahora sí voy a sonar muy, muy viejita, pero en mis épocas eso no pasaba. Y estos fenómenos se dan, pues gracias al acceso que se tiene del Internet, ¿no? Que uno puede abrir YouTube y podemos estar escuchando música a otras partes del mundo, pero que se globaliza tanto que ya empieza a tener un impacto bien interesante en ciertos grupos sociales. En fin, con esto concluyo. Quédense reflexionando un poquito sobre sociedad y cultura. Lo comentamos la siguiente clase y entonces sí, la siguiente sesión terminaría esta parte del escenario cultural. Recuerden que para el escenario económico vienen exposiciones de ustedes también. Ya les diré si se recorren un poquito porque hemos estado un poco retrasados en los temas o si empezamos, aunque sea con las primeras, en la fecha que están programadas. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Fue un gran tema, maestra. Ay, Me gracias, gustó Marce. mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, pues nos vemos el próximo sábado. Eh, Tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Sigan manteniendo su sana distancia, ¿vale? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, maestra, A gracias. Gracias, ustedes, maestra. Hasta buen fin luego. de semana. Gracias a Sí. ustedes, bye. Bye. Ay.
Adiós.